Bueno, ahora sí, entonces vamos a dar comienzo formal a este encuentro. Les agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Como decíamos, algunos desde la mañana de México, otros desde el mediodía de Buenos Aires y algunos otros desde Israel la tarde, y por supuesto desde Uruguay, también este mediodía tarde que estamos transitando. Les queremos dar la bienvenida desde BAMA, desde Fundación BAMA acá en Argentina y desde la Universidad Hebraica de México, en representación, en este caso, de la universidad, Dafna Zaslavsky, con quien conversaremos en unos minutos no más. Queremos agradecer especialmente el apoyo para la realización de esta actividad de FEJA en Argentina, la Federación de Escuelas Judías Argentinas, Roxana Son, que siempre nos acompaña, y hoy también. Gracias, Roxana, por estar acá y por estar presente acompañando las iniciativas de Mamá Siempre. Alba Jinuj de México, que también estamos trabajando hace ya algunos meses juntos y también nos acompañan en esta iniciativa. Y por supuesto a la Agencia Judía para Israel y su representante Tzvika Miller, quien ha tenido muchísimo que ver y en muchas de las gestiones que han facilitado la realización de esta actividad, así que le agradecemos especialmente. Y además le vamos a pedir a Tzvika si puede compartir algunas palabras previo al inicio de esta actividad, que sería muy valioso para nosotros. Mientras lo habilitamos para que pueda dirigirnos esas palabras, ahí estamos. Tzvika, ya estás habilitado. Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muy emocionado de estar con ustedes hoy, de abrir este encuentro precioso. En principio, muchísimas gracias, Jimena, por llevarnos adelante nuevamente. Dafna desde México. Espero que Roxana, que nos acompaña siempre de FEJA de Argentina, también esté con nosotros. Y Enrique Klein, el presidente nuestro de BAMA. Yo muy emocionado, 1 año y medio estando acá en Argentina, como director del Cono Sur, que ya les dije, de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Muy emocionado especialmente hoy, como quien nació en Uruguay, para apoyar este encuentro con Israel, con Uruguay, con México, con Argentina. Los últimos 5 meses, la pandemia terrible nos toca a todos nosotros, a todo el mundo y a todas las escuelas. Puedo decirles que llegando yo a Argentina hace 1 año y medio, me enamoré. No pensé en eso, pero me enamoré de todas las escuelas de Argentina, cercana a Uruguay, la Integral, a Paraguay, a Chile también. Y en estos momentos tan difíciles, creo que a veces después de un dolor fuerte se abren las puertas para nuevas posibilidades. Y qué mejor es que tratemos hoy los valores nuevos que puede ser que están llegando a todos nosotros, de todas formas, con las tecnologías que estamos aprendiendo, para saber cómo llevamos adelante estas nuevas semanas, que son volviendo de a poco, volver, como decía Gardel en una época, volver de a poco a abrir las escuelas con miedos, pero con optimismo, por supuesto, y cómo se hace y aprender uno del otro, con los valores también judíos que yo siento estos meses, como solidaridad, como apoyo, con apoyo de todos nosotros y viéndonos todos juntos hoy. Así que nuevamente muchísimas gracias, muy emocionado y sigo con ustedes. Muchísimas gracias, Tzvika, por compartir estas palabras. Quiero agradecer, como ya lo ha hecho también Tzvika, a Enrique Klein, que nos acompaña siempre, que nos orienta y que siempre está presente en cada una de las iniciativas que llevamos adelante. Enrique es nuestro presidente de BAMA y hace posible muchas de las acciones que llevamos adelante. Dafna, estás por ahí seguramente, y estamos realizando esta actividad en medio de una situación de muchísima incertidumbre. Lo compartíamos previo al inicio de la sesión.
un poco las últimas novedades, de cómo están. Vamos a hablar de estos países de Latinoamérica, que son México y Argentina en este caso, pero ¿querés empezar, Dafna, compartiéndonos un poco cuál es la situación en México? A nivel calendario escolar estamos al revés, así que te escuchamos y después Bien. vamos con Argentina. Claro, muchas gracias. Primero que nada, agradecer y saludar a todo el mundo. Es un gusto poder trabajar en conjunto, bueno, con amigos desde Argentina y la gente que se nos va sumando en esta trayectoria de sumar esfuerzos y de trabajar en conjunto. Solamente un poco poner en contexto qué pasa en México. Bueno, es una situación un poco compleja, no será el único país. Estamos hablando de casi 300,000 casos del virus confirmados. No sabemos cuántos más hay por ahí que no están registrados. 35,000 muertes. México está en lo que se llama semáforo rojo y naranja. La Ciudad de México acaba ayer, antier, de solicitar a 32 colonias que regresen a semáforo rojo por la falta de control y la falta de cómo los ciudadanos están reaccionando. Y bueno, México había planteado que el 10 de agosto se inician las clases de manera presencial con 2 turnos. Familias de la A a la M, 2 días a la semana, y de la M a la Z otros 2 días. Estoy hablando a nivel país, a nivel república, con un protocolo de varias cuestiones que hay que cumplir, pero México enfrenta varias situaciones que tiene que primeramente atender. Antes de decir que haya filtros de la parte de higiene, pues hay que resolver cuestiones de agua. Hay escuelas en México que no tienen agua en su escuela. Entonces, bueno, aquí hay toda una temática. Y entonces estamos entre la situación de que si regresáramos a presencial, cosa que no creemos, porque en un mes estar en semáforo verde, que es la condición para regresar, cosa que es poco probable, tiene sus problemáticas. Y no regresar a la escuela y seguir en esta situación remota también es una problemática, porque tenemos familias. Recuerden que México tiene un 60% de población en pobreza y pobreza extrema. Entonces, tienen familias enteras que no cuentan con las condiciones para lo que sería una educación óptima, remota, con una interacción y una comunicación fluida con sus maestros. Así que con esta realidad y con este contexto mexicano, les comparto, seguimos en la incertidumbre. De aquí a un mes no sabemos qué va a pasar. Bueno, Dafna, gracias por darnos este panorama de México. En el caso de Argentina, bueno, muchos de los participantes de esta sesión son argentinos y conocen bien la situación, pero también para dar un poco de contexto, tenemos una situación dividida en lo que tiene que ver con la situación de aislamiento, que ya lleva más de 100 días, aquí en lo que es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, y algunas provincias de la Argentina, pero la realidad es que la gran mayoría de nuestro país ya ha salido de esta etapa de aislamiento, digamos, más estricto. A nivel federal se han hecho acuerdos que tienen que ver con algunos protocolos y lineamientos que están pensando el regreso a clases a partir de agosto, y los ministerios están trabajando en algunas definiciones que tienen que ver con ese regreso a clases, un regreso a clases muy ansiado, y que por supuesto también marca muchísimas diferencias en lo que tiene que ver con la realidad escolar de los establecimientos tanto públicos como privados, y por supuesto diferencias también a nivel país, donde hay lugares donde la continuidad pedagógica a través de internet o de manera a distancia o virtual se hizo prácticamente imposible en muchos lugares, y han encontrado maneras, y a nivel gubernamental se han sostenido algunas iniciativas a través de la radio educativa, la televisión educativa, pero que aún no son suficientes para poder dar continuidad a la educación. Y bueno,
también, como para no tomar mucho más tiempo, estamos en este contexto que plantea cierta incertidumbre y que, bueno, nos prepara para a partir de agosto en algunas provincias y posiblemente tal vez un poco más retrasado en lo que es Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, regresar, o Chaco, regresar a clase un poco más adelante. Pero bueno, a ver, dado este contexto, ¿por qué este encuentro también? Creemos que es preciso, y se ha dicho mucho en estos días también, es preciso poder anticipar estos escenarios con los que nos vamos a encontrar. Hay países que han tenido esta experiencia de manera previa, y por supuesto que no hay recetas y no hay una única manera de pensar este regreso a clases, pero sin duda creemos que las experiencias de nuestros colegas alrededor del mundo pueden ayudarnos muchísimo a anticipar esos escenarios y prepararnos para lo que sigue. Prepararnos nosotros, preparar a nuestros equipos, preparar a las familias, a las comunidades, a los estudiantes, y bueno, por eso es que estamos acá y propusimos esta actividad. Así que sin más, pasamos entonces a lo que será la presentación de estas experiencias que esperamos que sean de mucho valor para todos ustedes. En este caso, contamos con la participación del distrito de Bat Yam en Israel, Braja Breyer, que es inspectora educativa de Bat Yam y Bataim, va a compartir algunas reflexiones y experiencias de lo que ha sido el regreso a la presencialidad en Israel hace ya algún tiempo, y cómo se preparan también para un nuevo inicio de clases pronto. Y Tali Levi, directora del Centro de Desarrollo de Equipo de Directores, también en Bat Yam, y una gran experiencia en lo que tiene que ver también con este armado, por supuesto, durante la educación virtual, pero también en lo que tiene que ver con la preparación para el regreso. Y contamos con nuestro país vecino y hermano también, que presentarán desde la Escuela Integral en Montevideo, Oscar Yáñez, del director de la Escuela Secundaria de la Escuela Integral, y Karina Ansis, que es directora de Educación Judía, también compartirán con nosotros sus reflexiones acerca de algunos temas. Para comenzar, entonces, les vamos a pedir tanto a Oscar como a Braja en primer término, que nos pueda compartir un poco cuál es la situación en Israel actualmente. Sabemos, para que nos ponga un poco en contexto de cómo ha sido la situación de aislamiento inicial, cómo ha sido ese regreso a las aulas, de qué modo se ha dado, y bueno, cómo ha sido los aspectos generales para darnos un contexto de cómo se ha vivido y cómo estamos hoy en Israel. Así que Braja, cuando quieras, tomas el micrófono y te escuchamos. Buenas tardes o buenos días. Voy a comentarles que en Israel hoy 1.681 están enfermos, nuevos enfermos hoy, 20.000 enfermos en total en Israel y 368 muertos en toda esa época. No estamos ahora en buena situación. Después de una época bastante difícil, casi 12 meses en las casas, cerrados, cada uno en su casa con su niño y con su familia, la mayoría de nosotros. Regresamos económicamente y a la educación, los colegios regresaron a funcionar y la población, la gente regresaron a vivir su vida casi normal. Y lo que estamos viendo ahora que la enfermedad, la corona, se ha aumentado bastante. Estamos cada día recibiendo otras decisiones del gobierno sobre la forma de vivir. Ahora mismo he leído hace 2 minutos para darles los datos diarios que próximamente o probablemente desde mañana no vamos a poder hacer nada que es más de 10 personas. No podemos reunirnos en más de 10 personas de ninguna manera. Si quieres, Jimena, pregúntame un poco más para poder dar la respuesta mejor.
Sí, gracias, Braja. Algo me has comentado de manera previa en lo que ha sido digamos, lo que ha sido el regreso de Israel a las aulas. ¿Cuánto ha durado su cuarentena, su periodo de aislamiento de manera previa? Y bueno, después de cuánto tiempo han regresado a las aulas, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es la situación hoy? Sabemos que están en época de receso escolar, que no están asistiendo a clase los niños. Entonces, bueno, ¿para cuándo está previsto el regreso? Solo de manera general, y después ya entraremos puntualmente en cada uno de los temas más adelante. Ok. Cuando empezó la situación y hemos entrado a las casas, ¿ok? Entonces pedimos de los directores de los colegios, de los educadores en todo el país, empezar a hacer planes para poder dar dirección, lecciones, enseñar de lejos. Normalmente estamos haciendo ejercicios sobre esto. Tenemos días que estamos tratando de ver cómo va a funcionar estudiar de lejos. Y esos ejercicios no fueron tan buenos, ¿ok? Pero ha pasado algo maravilloso en una forma que los profesores, los directores daron un gran apoyo, hicieron todo lo que pudieron para que los niños o los alumnos reciben educación o reciben clases en sus casas. Eso fue cuando entramos a la cuarentena, ¿ok? No era fácil y vamos a hablar sobre eso más adelante, ¿ok? No era fácil, no puedo decir que era excelente la forma de enseñanza, pero era algo de Gerum. ¿Cómo se dice, Tzvika, Gerum? Emergencia. Era enseñanza de emergencia. Estuve en Israel, tenemos esa experiencia de hacer cosas de emergencia y realmente lo que pasó es cada colegio con su director, con sus profesores, empezaron a hacer el calendario, la מערכת de diariamente para poder apoyar a las familias, a los niños, a los profesores. Eso fue mientras estuvimos en la casa. Regresamos a los colegios al principio en cápsulas. Cápsulas eran 17 niños cada cápsula. Al principio fueron solamente la secundaria, quitos Aleph, Bet y Gimel. Tzvika, Aleph, Bet y Gimel. Primaria. Primero, segundo y tercero, sí. Primero, segundo y tercero. Eso fue unas 3 semanas más o menos. Primero, segundo y tercero estudiaron en 17. Después empezó una presión a regresar totalmente y poco a poco, cada semana regresaron más alumnos y más profesores a las escuelas. Hasta regresó, no digo que total, pero mucho más largo o mucho más grande. Económicamente, en Israel hay muchas familias jóvenes, familias que necesitan su trabajo. Económicamente eso fue necesario. Y hemos tratado de volver a enseñar en los colegios. Ese tiempo no era solamente en los colegios, había época que niños estudiaron de lejos y había un tiempo que estudiaron en colegio. Eso fue parte a parte, empezó a salir lo que hemos pensado que es más importante darles apoyo a los niños chiquitos, que menos se enferman y que los padres no pueden salir a trabajar cuando ellos están en la casa. Entonces ellos regresaron primero. Y los grandes que tienen que terminar los exámenes finales y irse al servicio militar de 16 a 18, ellos también recibieron un apoyo más grande de los profesores para poder seguir adelante
los exámenes y complementar sus estudios. Ahora estamos en una situación un poco complicada. Realmente lo que pasa en Israel es que tenemos la escuela del verano. La escuela del verano son 5 semanas. Después que el colegio primario se acaba, llegan a los niños, los más chiquitos, de primaria, secundaria y tercera y cuarta, y tienen algún estudio en los colegios, no solamente con los profesores, es como una caitaná, pero caitaná educativa. No sé cómo se dice caitaná educativa. Horas que están después durante época de vacaciones un poco. Colonia. Ok, estamos realmente en las vacaciones, ok. En el colegio primario, 5 semanas en esa época, hay programa para los niños más chiquitos y ese programa funciona, pero mientras funciona, hay casos de enfermedades entre los niños y entre los profesores. Mientras se encuentra un niño o un profesor o un madrij, madrij, guía enfermo. Sí, entonces se encuentra enfermo, entonces cerramos el colegio del verano en ese colegio para ver que no vamos a tener más y más enfermos. Por ejemplo, en Givatayim ahora hay 8 colegios primarios, 2 están cerrados por esos casos. ¿Ok? En el secundario, ¿ok? Cuando los niños estuvieron estudiando, vimos que también hay niños enfermos, no son muchos, pero son, ¿ok? Entonces ya hemos decidido, el país decidió, ¿ok? No es decisión de una región o de mí el país decidió que si hay un enfermo en un colegio, no importa si es adulto o niño, cerramos el colegio por unos días y chequeamos quién era en contacto con este niño o este adulto. Estos van a ser aislados en sus casas. Y si no es muy grande, podemos regresar al colegio. Si es algo que es un poco más abundante, se cierra el colegio por semana, 2 semanas, y cada vez chequeamos ver cómo está. Mientras tanto, a los 16 o 18 están haciendo sus exámenes finales. Bachillerato. Bachillerato, eso, exactamente. Gracias, Tzvika. Mientras hicimos un plan especial para esos exámenes, algunos exámenes se han cambiado por los tzionim, por los grades, por las notas que han tenido en el año. Y algunas son exámenes normal, común y corriente, pero esos exámenes hemos disminuido lo que tienen que estudiar y han recibido de puntualización, también un tipo de guía. Un tipo de guía menos abundante, menos grande, para que puedan pasar, porque no estudiaron todo el tiempo. Ahora, los exámenes siguen, estamos haciendo este plan. No es el plan normal de los exámenes, es un plan más corto, menos específico, ¿ok? Para que podamos, por ejemplo, matemática hay exámenes, hebreo hay exámenes, ¿ok? Hemos hecho un programa para que puedan. Ahora, para llegar a ese programa, pasamos mucho
Eso es el tercer programa que hicimos para el bachillerato, terminar el bachillerato. Para poder hacerlo, cada vez pensamos en otra forma hasta que llegamos a la forma actual. Eso pasa mucho en este trayecto que hacemos. Hacemos planes y otro plan y otro plan y otro plan. Tenemos que ser muy flexibles. Y eso no es fácil. Si hay niños enfermos ahora, no pueden hacer los exámenes. Van a hacerlo en septiembre o octubre. Si hay niños aislados que son en distancia social, ¿okay? Ellos sí pueden hacer los exámenes. Tenemos por eso una regla. Cada colegio manda la lista de los niños que están aislados al médico central, un médico central. Él chequea y da orden si pueden o no pueden hacer los exámenes. Tratamos en máximo dar apoyo para que los alumnos que podemos hacen los exámenes. Por ejemplo, aislados hacen los exámenes 9 niños, 9 alumnos en una clase. En una clase de solo alumnos aislados. Entonces, día por día tenemos con eso, es un trabajo, el apoyo que damos para los directores y para los colegios es diariamente ahora que estamos en ese trayecto. Muchísimas gracias, Braja, por esta introducción general a la situación en Israel. Quiero darle paso a Óscar Yáñez, director de la Escuela Secundaria de la Escuela Integral de Uruguay. Óscar, cuando quieras, te escuchamos un poco cuál es la situación en Uruguay y bueno, en qué momento los agarramos hoy día. Perfecto, gracias Jimena, un saludo a todos. En Uruguay, hoy nos encontramos en pleno periodo de regreso a la presencialidad. De todos modos, yo creo que debemos tener en cuenta una serie de fechas que son muy importantes y cuáles han sido las características y las medidas tomadas en Uruguay. La situación hoy en día con respecto a los casos de coronavirus en los 3,5 millones de habitantes que tenemos es de 983 personas que han tenido el virus, de las cuales 903 ya están recuperadas. No tenemos personas en CTI esta noche, no tenemos personas ni en centros de tratamientos intensivos ni en cuidados intermedios. Y hoy, por ejemplo, se han hecho 1.377 tests. Esa es la situación en Uruguay. En este momento tenemos unos 80 casos activos y hay toda una serie de fechas que son claves para nosotros entender cómo ha sido todo este proceso. Y esas fechas son desde el 13 de marzo, cuando desde la Presidencia de la República se anunció precisamente que se suspendían las clases presenciales, y el 16, el lunes 16 para nosotros, pero yo diría que para prácticamente todas las escuelas, pero me atrevo a ser un poco autorreferencial en este momento porque lo importante es contar la experiencia que nosotros estamos viviendo. A partir del 16 nosotros comenzamos todo un proceso de trabajo que va más allá inclusive de lo paradigmático, ¿no? Porque implica cuestiones y cambios en nuestra forma de vivir muy importante. Cuando digo nuestra, digo de los padres, de los chicos y de la propia escuela. Por suerte Uruguay comenzó ya a retornar lentamente a la presencialidad hacia fines de mayo. Lo hizo con las escuelas rurales en primera instancia. Las escuelas rurales en el Uruguay son escuelas muy pequeñas, donde asisten muy pocos estudiantes, muy pocos niños. La escuela uruguaya, o la escolaridad para el Uruguay es obligatoria, pero a partir de ese momento y hasta este momento inclusive tiene carácter voluntario. Es decir, nosotros llevamos un registro de asistencia de los estudiantes, pero en realidad
la asistencia no es obligatoria, sino que es voluntaria. No obstante, estamos, en el caso de las escuelas rurales, por ejemplo, superando ya casi el 60% de asistencia. Los primeros días hubo un poco de temor, los padres tenían cierto recelo en enviar a los chicos, pero poco a poco se fueron integrando. Por lo tanto, los fines de mayo y el ingreso a la presencialidad en las escuelas rurales fue un plan interesante que, bueno, está dando buenos resultados. Hasta este momento ningún niño ha sido contagiado, ningún niño ha registrado el virus. Y luego, la otra fecha clave para esta presencialidad es el 1 de junio, porque a partir del 1 de junio comenzaron otras escuelas, también en el ámbito de la ruralidad, pero ya en ciudades del interior. Los departamentos que más tarde comenzaron con la presencialidad fueron Montevideo y Canelones. Estamos hablando de departamentos del sur de la República, inclusive en los departamentos en donde se estaban observando mayor cantidad de casos de coronavirus, no en las escuelas, pero sí en los departamentos. Luego hubo departamentos en los que necesariamente también fue necesario suspender las clases, porque sobre todo en los departamentos de frontera, me estoy refiriendo en el norte, Artigas, Rivera, donde si bien estaban estas fechas marcadas por la autoridad sanitaria y por la autoridad educativa para comenzar las clases, bueno, a último momento, sorpresivamente comenzaron a aparecer casos y esos comienzos se vieron retrasados, como está ocurriendo ahora inclusive en el departamento del Este, que es el departamento de 33. Pero esos primeros días de junio fueron claves porque ya muchos niños empezaron a venir a la escuela, empezaron a ir a las escuelas, inclusive sobre todo se apuntó a aquellos chicos que se vieron o se sintieron mucho más vulnerados porque no se pudieron adaptar al paradigma de la virtualidad. Nosotros inclusive también, como centro educativo y en lo que a mí respecta como director de secundaria, entendí que había determinados estudiantes que no estaban necesariamente siendo vulnerados por una situación específica de conectividad, por ejemplo, sino que tenían exámenes prácticamente, no inmediatamente, pero sí obligatorios, como son por ejemplo los estudiantes de BI, y no habían tenido nunca prácticas en laboratorios. Entonces entendí que eran vulnerables a esa situación, y a partir de esa fecha, que fue cuando se autorizaron los ingresos a los centros educativos, comenzó a trabajar el personal de docencia indirecta y esos estudiantes que necesitaban del laboratorio. Estoy hablando de estudiantes de bachillerato, concretamente, ¿no? Luego, ya a mediados de junio, comenzó el reingreso de los estudiantes del último año de bachillerato. Las 2 últimas semanas de junio ingresaron los estudiantes del último año de bachillerato. Eso sí, debieron ingresar durante 4 horas diarias. En secundaria, solamente la autoridad sanitaria solamente permite que haya 4 horas de clase, no más, y dentro del salón tiene que haber un distanciamiento de 1,5 metros, cosa que no es fácil, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos en ese sentido que empezar con un plan de alternancia, lo que nosotros le llamamos alternancia. También creo que ustedes en algún momento, en algo que leí de Jimena, hablaba de la bimodalidad. Bueno, esa bimodalidad entre la presencialidad y la alternancia la tuvimos que trabajar. Y finalmente, el 29 de junio, ya ahí sí se reintegró toda la escuela, todos los alumnos de la escuela. Hicimos un plan logístico que después, en todo caso, llegado el momento, lo podemos desarrollar y podemos explicar cómo fue, donde no todos los alumnos asisten al mismo tiempo, lo estamos haciendo por turnos, sin alterar los horarios de los docentes, porque eso para nosotros también era fundamental. Teníamos que respetar los horarios docentes porque el multiempleo en Uruguay de los docentes es una constante y tendríamos que cuidar ese aspecto. Para terminar en esta primera participación, yo simplemente quiero hacer un planteamiento. El 13, como les decía, el 13 de marzo a nosotros se nos dijo
Bueno, se suspenden las clases a partir del lunes 16, se suspenden las clases presenciales. Cuando se plantea esto, nosotros allí tuvimos que hacer un plan de acción. Y hemos venido haciendo planes de acción permanentemente durante todo el periodo de la virtualidad. A partir del momento en que comenzamos la presencialidad, ya no estamos haciendo planes de acción para presentarlos a la autoridad educativa. Lo que estamos haciendo es memorandos semanales, ¿sí?, respecto de todas las actividades que vamos realizando. Esos planes de acción, y sobre todo yo le quiero dar especial importancia a los primeros planes de acción que nosotros trabajamos y que nos permitieron después más o menos llegar con normalidad, entre comillas, por supuesto, al estado de presencialidad, apuntaron a diferentes aspectos o diferentes dimensiones. Nosotros hoy en día creo que la virtualidad debería ser un elemento transversal en las instituciones educativas. Sin embargo, durante la primera semana, o parte de la primera semana al menos, tuvimos que transformar la virtualidad no como un elemento transversal, sino como un eje, ¿sí?, de desarrollo del plantel docente. Es decir, permitir que el docente se vinculara, ¿sí?, a la virtualidad desde otro lugar, no desde los lugares que estaba acostumbrado, en donde se estaba dando la alternancia, ¿sí?, o la complementariedad con la presencialidad. Se tuvo que dar como un eje único de contacto con los estudiantes, como la única forma de poder enseñar y que el estudiante pudiera aprender. Recién fue en la segunda semana, ¿sí?, en la segunda semana en donde comenzamos a trabajar ya directamente con los docentes, asociados a ese nuevo paradigma, o entendiendo ese nuevo paradigma, o acomodándose a ese nuevo paradigma, empezamos a trabajar los contenidos. Yo diría que tanto en la virtualidad como en la presencialidad, cuando hablamos de los contenidos, hablamos desde un principio, y después lo podemos desarrollar, de una selección intencionada de contenidos, ¿sí? Ese fue un principio clave, la selección intencionada de contenidos. Después podemos apuntar a qué queremos decir con esto. Pero siempre tuvimos en cuenta una cosa, y ya termino, y es qué nos pasó a nosotros el 13 de marzo. Porque esa pregunta hecha así de esta manera puede parecer una pregunta nimia, es decir, una pregunta hasta absurda, sobre todo a muchos de ustedes que están sufriendo muchísimo el avance del coronavirus o el combate del coronavirus. Yo quiero decir que ¿qué pasó el 13 de marzo? Puede parecer, o puede tener esas características de vulgaridad la pregunta, pero yo quiero verlo desde el punto estrictamente pedagógico. Nosotros tenemos que pensar que a partir del 13 de marzo, nuestros estudiantes sufrieron, y voy a usar la palabra sufrieron, y no la uso con total intención, sufrieron un terrible proceso de desterritorialización. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron de estar en un espacio o en un tiempo. Ellos dejaron todo. Ellos tuvieron que alejarse absolutamente de todo. Eso significa desterritorializarse. Cuando el adolescente o el niño se territorializa en la escuela, hace de la escuela lo que es decir, escuela. Y el proceso de desterritorialización, y esta palabra que estoy usando, que parece más que nada un trabalenguas, con esta palabra lo que quiero decir es que tuvimos que comprender que la escuela es la escuela y la casa es la casa. La casa no es la escuela, ni la escuela es la casa, ¿verdad? Son dos ámbitos brutalmente complementarios, necesariamente complementarios, y cada uno de ellos comenzaron a funcionar de una manera diferente. Entonces no solamente se perdió el espacio, no solamente se perdió un tiempo, se perdió absolutamente todo, sobre todo aquello que tiene que ver con los contactos entre pares, los contactos con un mundo adulto nuevo, que los chicos de primer año, por ejemplo, de secundaria, no llegaron ni siquiera a adaptarse a esa
territorialización, que significa ingresar a la educación media. Y lo peor de todo esto es que cuando nosotros hablamos de este proceso de desterritorialización, y es muy duro quizás lo que voy a decir, fue dejar al niño, o a algunos niños, en ambientes tóxicos, ¿verdad? Porque muchos, me están mirando algunos con cara rara, dije tóxicos, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque yo creo que algunos hogares se fueron contaminando, ¿sí? Los vínculos, las relaciones se fueron contaminando y se produjo una toxicidad que fue muy alta, y por eso yo creo que cuando ahora empezamos a ver este proceso lento, paulatino y calmo de represencialidad, ¿sí? Los niños vienen felices, porque en realidad estaban algunos de ellos en un ambiente, como yo dije recién, contaminado, tóxico, necesitaban salir de él, ¿sí? Necesitaban respirar, porque comenzaron a vivir en una burbuja que ellos no conocían. Entonces, creo que nosotros, como parte de esta presencialidad, tuvimos, debimos y lo hicimos, jerarquizar, y después lo va a hablar Karina probablemente, todo ese espacio fundamental de atención psicopedagógica y psicológica para que se fueran dando lentamente, pero muy cuidadosamente, para que se fuera dando el reintegro, ¿sí? A una normalidad que no es la normalidad que existía hasta el 13 de marzo. Creo que dejé algunos temas y algunos puntos para retocar más adelante, y con gusto lo retomo después. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, hacemos como un planteo general y después vamos ingresando como más en profundidad en cada uno de los temas, porque esta primera parte tiene esta intención de abrir un poco, ¿no? Aprovecho para decirles que si quieren acercarnos preguntas en la medida que cada una de las experiencias se va desarrollando, adelante, lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, un poco en esta idea de experiencias, nosotros pusimos como título de este espacio, volver a la escuela, experiencias de reencuentro, ¿no? Porque es reencontrarse en muchos sentidos con la escuela, con las personas que la habitan, con los espacios, y posiblemente con todo esto de una manera muy diferente. Por eso queremos también ahora dar paso a esta preparación para el reencuentro, y entendemos que aquí hay algunas dimensiones importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con la preparación y el trabajo previo que podemos hacer con los educadores y con los directores, con nuestros equipos directivos de gestión, y por otro lado, todo lo que podamos anticipar y comunicar de manera previa a niños y familias, ¿sí? Creemos que ambas cuestiones pueden ser elementos claves. Por supuesto que nada de todo lo que abordemos hoy agota los temas, porque realmente hay muchísimo para hablar. Uno se pone a escuchar a Oscar, a Braja, de lo que han expuesto hasta el momento, y realmente son vastos los temas y la posibilidad de desarrollo es amplia. Pero bueno, elegimos algunos aspectos en los que centrarnos para poder poner algo de foco, y veremos si en tal caso será necesario ampliar en otro momento. Tali Levy, que es la directora del Centro de Desarrollo para Equipos Directivos de Batiam, va a compartir algunas reflexiones justamente acerca de esta preparación en el trabajo con los equipos directivos y con los docentes, en la previa a la vuelta a clases, a ese reencuentro. Entonces, Tali, te escuchamos, y tanto Zvika como Dafna nos asistirán en lo que tiene que ver con la traducción para quienes no manejemos el híbrido. Que te escuchamos. Cuando quieras podés desbloquear tu micrófono. שלום, אני מנהלת מרכז פסגה, הוא מרכז לפיתוח סגלי הוראה, שעושה כל השנה בהכשרת מורים. Tali es la directora del Centro Pedagógico en Batiam, que está al sur de Tel Aviv, para equipos de dirección de escuelas. ¿Me ayudas, Dafna, a sentirte cómoda? ¿Cómo no? כן, בבקשה, טלי. ימי הקורונה הביאו לפתחנו גם אתגרים, אבל גם הזדמנויות. בשנתיים האחרונות אנחנו מנסים לעודד מורים להשתמש בכלים טכנולוגיים בהוראה בכיתה.
וזה התקדם לנו מאוד לאט. היו הרבה מאוד קשיים, אבל נגיף אחד קטנטן הצליח לעשות לנו את זה בחודש אחד. La pandemia de estos meses trajo muchos problemas, pero también muchas metas importantes y muy de a poco se está aprendiendo la parte tecnológica que tiene que ver con todo este cambio. Y digamos que fue un reto que iniciaron antes de la pandemia y la pandemia finalmente lo acelera, ¿no? La parte tecnológica, bien. כשהבנו שאנחנו הולכים להסגר, הבנו שהצורך לשמור על המשכיות ההכשרה של המורים היא קריטית. ולכן גייסנו את כל מדריכי מרכז הפסגה ללוות בעצם את מורי המורים שלימדו את המורים שלנו, והפכנו את הקורסים שהיו בדרך כלל פנים אל פנים לקורסים בלמידה מרחוק עבור המורים. Entendimos que el apoyo pedagógico a los maestros, los profesores, es crítico para que sigamos adelante. Entonces tratamos de traer las mejores personas para que puedan apoyarlos en este momento tan difícil. זה חייב אותנו לתת גם תמיכה טכנולוגית, בכלים שיתופיים או בכלים שאפשר לעשות בהם שימוש בלמידה מרחוק, אבל גם תמיכה פדגוגית, איך בעצם משלבים בצורה טובה את הכלים של הלמידה מרחוק בתוך הפדגוגיה, ומקבלים שיעורים שהם איכותיים ורלוונטיים למה שהמורים צריכים. Con todo tipo de medios tecnológicos, todo lo que pudimos traer para que se sientan de a poco cercanos y puedan adaptarse. Puedes agregar, Dafna, si quieres. Sí, sobre todo digamos, la integración del apoyo pedagógico y el uso de la tecnología, cómo se combinaban. בנוסף להתמודדות עם המעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק, התכנים, תחומי הדעת, מה חשוב עכשיו ללמד, מצאנו את עצמנו בעצם מתמודדים גם עם אתגרים פסיכופדגוגיים שהמורים בשטח העלו, כמו למשל תלמידים מנותקים, לא מצטרפים לשיעורים, או סוגרים מצלמה ומיקרופון, או לא משתפים פעולה בשיח הכיתתי. Sí, bueno, aquí presenta Tali la problemática psicopedagógica donde en el momento de interactuar los alumnos no presentan, digamos, la interacción, la comunicación y cómo se atiende eso. מה שדרש מאיתנו במקביל לעיסוק בפדגוגיה או בשיעורים מקוונים, גם לעסוק בפסיכופדגוגיה ולפתח פרקטיקות שמתמודדות גם עם הקשיים האלה ומסייעות למורים לייצר שיעורים יותר טובים בלמידה מרחוק עם התלמידים. Y por ello tuvieron que desarrollar las estrategias psicopedagógicas para mejorar digamos, la enseñanza a distancia. הכוח שלנו היה בזה שהיגמנו משאבים. גייסנו את כל המומחים שעבדנו איתם לחשיבה משותפת. את המפקחות, יועצות, מדריכים מתחומי דעת שונים, מדריכי תקשוב, ובפורומים שונים עסקנו באתגרים וניסינו לפתח חומרים, פרקטיקות ודרכים חדשות להתמודד עם המצב החדש שנוצר, גם הפדגוגי וגם הפסיכופדגוגי. Ok, aquí habla Tali de cómo reclutaron especialistas de diferentes áreas para poder establecer estas estrategias a nivel pedagógico y psicopedagógico. גם את כל הפיתוח או את החשיבה המשותפת עשינו בלמידה מרחוק, זאת אומרת, עבדנו בעצם בזום. לא לגמרי ידענו אם מה שאנחנו מפתחים אכן יצליח, אבל ניסינו. מה שהצליח שימרנו ופיתחנו עוד, מה שלא, עשינו עליו דיון מחדש. Bueno, es importante. Sí, el mismo desarrollo y el principio mismo se hizo ya en Zoom. Ya se hizo en Zoom para practicarlo y ver cómo se lleva adelante, con muchos temores y sin saber exactamente para dónde se iba. את כל מה שפיתחנו, שימרנו. העלינו לאתר הפסגה ולאתרים אחרים לטובת הכלל,
ושלחנו בקבוצות וואטסאפ של בעלי תפקידים בבתי הספר, כדי שהם יוכלו כבר להשתמש בזה. זאת אומרת שבמקביל להכשרה שהייתה למורים, עם מורי המורים, עם המנחים, אותה למידה רגילה, גם פיתחנו חומרים נוספים, ואותם שלחנו בקבוצת הוואטסאפ, וגם יכלו לעבוד עם זה כבר בכיתות. כשחזרנו לשגרה, פעלנו... טלי, סליחה. Todo lo que aprendimos enseguida, lo contuvimos en bibliotecas de estudio, no sé de otra forma, Dafna, en bibliotecas que las pasamos enseguida a la gente para que estén ya al tanto de lo que para cuidar todo lo que se estaba enseñando. Claro, digamos, lo subieron en la plataforma de Pisgah, que es para que todos los que estaban involucrados puedan hacer uso de los materiales y de las ideas, tomando en consideración las buenas prácticas, lo que sí funcionó. כשחזרנו לשגרה, פעלנו בעצם באותם תשתיות ועם אותם כוחות להתמודדות עם האתגרים החדשים שהמציאות הכתיבה, המציאות של החזרה לשגרה. כמו למשל, עבדנו בקבוצות למידה עם היועצות על השיח הרגשי. תלמידים שסיפרו על הפחד להידבק בנגיף, על הדאגה לסבא וסבתא ולהורים, על הקושי ללמוד עם מסכה, או ללמוד בקפסולות בלי כל החברים, וייצרנו בעצם עם קבוצות היועצות, חשבנו יחד ופיתחנו מערכי שיעור או שיח רגשי שניתן לעשות אותו עם התלמידים גם בכיתות וגם בזום, להתגבר בעצם על החששות האלה. Momento. Dafna, bacasa. Bueno, creo que aquí hay un punto crucial que tiene que ver con una... bueno, en Israel hay algo que se llama la Yoetzet, que es, bueno, en México es la psicóloga escolar, no sé, en otros países, que finalmente lo que hacen es rescatar la parte emocional antes que nada y hacer esos espacios con los estudiantes para que haya un diálogo sobre la parte emocional de cómo están lidiando con el uso de una máscara, el no haber visto a los abuelos, etc. עוד אתגר שהיה, השגרה בעצם בבית הספר השתנתה. עבדו בקפסולות, מרחק של 2 מטר, עם מסכה, בלי מסכה, מערכות אישיות. אז חלק מהחוקים, בעיקר בבתי הספר היסודיים והחטיבות, חלק מהחוקים הכיתתיים השתנו. מה שעשינו, השתמשנו בידע קודם או בניסיון קודם שיש לנו, לדוגמה מעקרונות של ניתוח התנהגות, ועשינו להם איזושהי התאמה למציאות החדשה. Lo que hicimos fue adaptar principios de pedagogía de behaviorism que teníamos y adaptarlos nuevamente para la época nueva que estamos viviendo. Considerando, perdón, nada más agrego, considerando que finalmente las reglas de comportamiento cambiaron, entonces cómo uno se adapta a las nuevas reglas, entonces tomando del mundo que ya conocemos de la conducta de antes, cómo adaptamos a la nueva conducta. כרגע אנחנו בעצם נמצאים בשלב שאנחנו צריכים לתכנן את שנה הבאה, שאנחנו לא יודעים, אני מדברת על הכשרת המורים, שאנחנו לא יודעים אם זה יהיה בלמידה מרחוק, אם זה יהיה משהו היברידי, משהו משלב, ואנחנו בעצם מתכוננים ביחד עם מורי המורים שלנו לכל סצנריום אפשרי. זה מחייב אותנו להמשיך לעבוד באותם פורומים משותפים של משרד החינוך ומרכז הפסגה, מדריכים מחוזיים, פיקוח רשות, לעשות איזושהי חשיבה משותפת, מה יהיה נכון, ואנחנו צריכים להתכונן לגם, גם וגם. אני אעצור. עצרתי. Ok, bueno, están ahorita en un momento que tienen que planificar el próximo ciclo escolar, como sepan, allá iniciarían en septiembre, y están pensando en cómo sería ese modelo, si va a ser híbrido, cuál va a ser el mejor modelo. Y en este momento lo que finalmente están tratando de hacer, que es importante, es la colaboración entre gobierno, Pisgah, todos los órganos y todos los actores que puedan apoyar en esta planeación.
זה מחייב אותנו לגייס למרכז הפסגה עוד מומחים בטכנו-פדגוגיה, כדי שיוכלו לתת תמיכה גם למורי המורים, בעצם אותם מרצים שמלמדים את המורים, וגם לצוותים בשטח. זה מחייב אותנו בעצם לפתח דגמי ההוראה שונים, ולמשל אחת ההחלטות שלנו זה ש35% מכל קורס למורים יהיה בלמידה מרחוק, זאת אומרת סינכרוני או אסינכרוני, שאנחנו גם נדבר על האיך וגם נדבר, זאת אומרת גם על המה, זאת אומרת גם איך, מה החומר או התוכן שילמדו, אבל גם על האיך, על השילוב הטכנולוגיה או השימוש בכלים טכנולוגיים כדי לייצר שיעור מיטבי. התפיסה אומרת שאם המורה חווה שיעור מיטבי בכלים של למידה מרחוק, יהיה לו יותר קל ליישם את זה אחר כך, או להתאים את זה אחר כך לתלמידים שלו. La base es que practican mucho antes de llegar a la escuela, siendo la base que ellos creen que si uno lo practica antes va a llegar mucho más preparado a la escuela. Y esto se hace en el centro, pedagógico que es especial, con Tali, en Bat Yam. Y además por eso están tratando de traer los mejores expertos para enseñarles a los madrijim y a las maestras en la escuela también. בבקשה, טלי. צריך לזכור שלא רק המורים, זה חדש להם סיפור של הלמידה מרחוק, גם מורי המורים שהיו רגילים ללמד אצלנו בתוך מרכז פסגה, בתוך כיתות, למידה של פנים אל פנים, מוצאים את עצמם עכשיו צריכים ללמד את התכנים או את הפרקטיקות הוראה בלמידה מרחוק. זה מחייב אותנו לעשות גם הכשרה למורי המורים בשילוב כלים שיתופיים או כלים של למידה מרחוק בתוך הקורסים שלהם. אז אנחנו מתכננים באמת במהלך חודש אוגוסט לייצר שני סוגים של למידה. ימי עיון מרוכזים שבהם נביא מומחים שיעבדו עם מורי המורים על פרקטיקות חדשניות ללמידה מרחוק, ואנחנו גם נעשה איזה שהם כמו מודולות קצרות כאלה, שכל מודולה של שעה וחצי תלמד כלי אחר ותראה איך אפשר ליישם אותו בתוך הפדגוגיה, שאנחנו מקווים שכל זה יאפשר למורי המורים שלנו לעשות הוראה משלבת או היברידית למורים שלומדים אצלם, והם יוכלו לעשות את זה לתלמידים. Momento. Teniendo en cuenta que ella dice nuevamente y nuevamente que todo es nuevo, que hay que tener en cuenta que para todo el mundo todo es nuevo. Y entonces están pensando en que todo agosto va a ser para practicar y renovar y reinventarse todo el mundo en dos planos. Uno para los profesores nuevamente y otro para las clases, para los maestros de las clases. Bueno, es eso. טלי, אם את יכולה לסיים נגיד ברעיון, ושנמשיך להתקדם. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאנחנו הרבה מאוד פעמים מדברים על איך צריך להיות הילד של העתיד, מה צריך להיות לו, בטח הקורונה מאוד חיזקה את זה. אנחנו כמרכז פסגה עסוקים כרגע במה צריך להיות הפרופיל, הפרקטיקות וההכשרה של המורה שיביא את הילד לעתיד. אז זה איזשהו מודל שכרגע אנחנו עסוקים בפיתוח שלו, אנחנו באמת לא יודעים לאן זה ייקח אותנו. Yo creo que lo que dijo ahora es precioso y me completás, Dafna, que es estar pensando en el futuro cuál será el perfil mejor o perfecto, no me gusta la palabra perfecto, del próximo estudiante. Y de acuerdo a eso, crear y adaptar al nuevo profesor o maestro en todos los medios que es posible. Claro, eso es súper interesante, como el docente es el docente del futuro, ¿no? Y me parece muy valioso. Toda, Tali. Toda, Tali, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tali. Thank you very much. Oscar, aquí queríamos consultarte sobre el trabajo que han hecho en Uruguay. Entiendo que hay algo de la reterritorialización que trabajaron con los directores y con los maestros en el regreso a clases en Uruguay, si no me equivoco.
te agradecería que nos compartas algo de esta experiencia en esa preparación para el reencuentro. Y sí, ya después pasamos para conocer un poco el trabajo con las familias y los niños, que tenemos preguntas acerca del trabajo en GAN y también el trabajo en lo que es educación física. Así que, Oscar, pasamos a ti y luego seguimos. Perfecto, gracias. Nosotros quiero recoger algo que justamente nuestra colega acaba de decir, todo es nuevo. Es decir, yo diría que todo es nuevo hasta tal punto que prácticamente empezamos todo este proceso sin evidencia científica. Nosotros hemos pasado en América Latina, por diferentes procesos muy complejos. Me estoy acordando, si bien no es virósico, pero el cólera en la década del 90, estoy pensando en la H1N1 en el año 2009, pero nunca esos procesos nos encontraron con los alumnos fuera de la institución. No, ¿alguien está preguntando algo, Jimena? Hasta un micrófono abierto ya regresó. Está perfecto. Decía, ninguno de esos procesos llevó a esto que fue totalmente quedarnos fuera de la institución. Por lo tanto, hubo que trabajar desde la institución, o mejor dicho, a través del teletrabajo, hubo que trabajar en una contención, no solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. ¿Sí? Porque los estudiantes tampoco habían pasado jamás por situaciones de esta naturaleza. Y la falta de evidencia científica, evidentemente en algunos casos, generó lo que yo he llamado los coronaeducadores, porque más de uno aprovechó a usar las redes sociales para darnos clases de algo que realmente ni los más especializados estaban acostumbrados o sabían o conocían, porque esto fue una sorpresa total. Nosotros preparándonos justamente para el reencuentro, porque siempre pensamos en el reencuentro, desde el comienzo pensamos en el reencuentro, ¿no? Y con la incertidumbre de sin saber cuándo sería ese reencuentro, teníamos claro que, como dije en la primera intervención, íbamos a tener que trabajar, dado todo lo que se trabajó en la virtualidad, a partir de una selección intencionada de contenidos. Es decir, allí generé coordinaciones institucionales con la participación de todos los docentes, en donde yo manejé determinados principios que me parecía que eran fundamentales. Primero, mirar hacia atrás y decir, acá se hicieron cosas, ¿verdad? Es decir, acá se trabajó, acá hubo mucho esfuerzo, hubo muchas horas invertidas. Es decir, el trabajo en la virtualidad fue un trabajo real y no fue una pérdida de tiempo. Volver a la presencialidad no significaría empezar a trabajar, sino que significaría seguir trabajando desde otro lugar, desde otro espacio. Por otro lado, también lo que yo pedí especialmente a todos los docentes de la institución en esas coordinaciones, y Karina Cis, como directora del Departamento de Educación Judía, hizo exactamente lo mismo, es partir de la base de alguna manera de no decir jamás, yo no estoy preparado para esto. En realidad, el yo no estoy preparado para esto, que al menos acá en Uruguay es una frase muy común, y que yo creo que a veces es la excusa para el no hacer. En realidad, lo que intentamos promover desde la institución es, nosotros tenemos una formación y por lo tanto estamos en condiciones de buscar estrategias para ver qué hacer, ¿sí?, con esto que nosotros tenemos ahora, con esta nueva situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, frente a esta situación encontraremos las estrategias y las tácticas que nos permitirían llevar adelante el retorno y la preparación para ese reencuentro. Tuvimos charlas con especialistas, como acabamos de escuchar que en Israel también ocurrió, y tratamos desde el Departamento de Orientación Psicopedagógica de contener fundamentalmente a las familias y a los docentes, como lo dije al principio. Entonces, la selección intencional de contenidos, ¿sí?, era una clave fundamental y sigue siendo una clave fundamental. ¿Qué es esto de una selección intencionada de contenido? Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer a partir del reencuentro con mis estudiantes, sí o sí, para poderlos enfrentar al nivel siguiente.
no importa en qué nivel esté. Sí o sí que tengo que hacer a partir de ahora, que tenía que hacer durante el proceso de virtualidad, que tengo que hacer a partir de ahora en la presencialidad, para que mis estudiantes el año que viene puedan enfrentarse a un nuevo curso y a una nueva estrategia. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos fundamentalmente en 3 dimensiones. Una dimensión que es la sanitaria, una dimensión pedagógica o didáctico-pedagógica y una dimensión logística. La dimensión sanitaria la puse en primer lugar porque en realidad en nuestro país todo lo que hagamos en un centro educativo va a depender hoy en día de la autoridad sanitaria. Es decir, todos los pasos que nosotros demos van a estar en relación con determinados protocolos, desde cómo se ingresa a la institución, cómo se egresa de la institución, cómo se sientan los estudiantes, cómo tienen que hacer fila para poder comprar algo en la cantina liceal, ¿sí? Todo va a depender de los protocolos sanitarios. Por eso nosotros construimos institucionalmente nuestro propio protocolo. Ese protocolo después se convalidó con las orientaciones desde la autoridad sanitaria, de la autoridad educativa, y eso fue lo que pusimos en marcha. ¿Sí? Esa fue la primera dimensión, y es la dimensión que todavía en aquel momento la produjimos y ahora la estamos llevando en adelante. Por otro lado, la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica significó esto justamente de preparar a los docentes de una manera muy proactiva, me atrevería a decir, de tal manera que no sintieran el fracaso de lo no hecho, porque en realidad no podemos partir de lo no hecho, como decía, sino que tenemos que partir de todo lo que se hizo para seguir haciendo y seleccionando intencionalmente determinados contenidos, pensando fundamentalmente en el próximo año lectivo. Y finalmente, esa dimensión logística, que es una dimensión logística que está en relación con lo sanitario y está en relación también con lo didáctico-pedagógico. ¿Por qué? Porque no podíamos traer a todos los estudiantes al mismo tiempo al liceo. Y allí tuvimos que hacer, durante el periodo previo al reintegro, al reencuentro, como dice la placa que tú, Jimena, pusiste acá, tuvimos que elaborar muchos planes. Concretamente, en lo que tiene que ver con secundaria, llegamos a elaborar 7 planes de reencuentro entre lo que es el primer ciclo y el segundo ciclo de la enseñanza media en nuestra institución. 7 planes que contemplaban el diseño curricular que nosotros llevamos adelante, que es un diseño curricular que tiene muchas particularidades, porque a los contenidos oficiales, los obligatorios que hacen que nuestra institución sea una institución habilitada, tuvimos que sumarles todos aquellos contenidos, todas aquellas asignaturas que hacen a que nuestra institución tenga también su propia impronta, ¿no? Entonces debimos prepararnos para ese reencuentro a través de planificaciones que tuvimos que consultar, es decir, fue una construcción colectiva el reencuentro nuestro. Yo creo que esto es importante, pero no fue una construcción colectiva a nivel de toda la institución, sino fundamentalmente una construcción colectiva entre directores y entre docentes de educación, de docencia indirecta, entre profesores de docencia indirecta, lo que nosotros acá le llamamos referentes, coordinadores, adscriptos, creo que en Argentina es la figura del BEDEL, y otros actores dentro de la institución para luego también volcarlo al plantel docente y coordinar con ellos. ¿Y cómo volvimos? Y volvimos trabajando de tarde, de mañana y trabajando de tarde. Hicimos grupos, ¿sí?, que los identificamos arbitrariamente con el color azul y con el color anaranjado. Entonces, a partir del 29 de junio, los grupos de color azul y de cada nivel vinieron de mañana, y los de anaranjados de tarde. Y ahí surge otro concepto que trabajamos en las coordinaciones, que se suma a este concepto de la atención, la selección intencionada de contenidos, y tiene que ver con el concepto de la recursividad formativa.
le propusimos a nuestros profesores que precisamente aquellos alumnos que asistieran de mañana, a la semana siguiente no asistirían de mañana, sino que asistirían de tarde, bueno, la semana en que asistieran tuvieran suficiente material y trabajo, ¿sí?, ya fuera en un cuaderno como también online, como para tener actividades para realizar a nivel domiciliario mientras no estaban viniendo a la institución. Es decir, los que venían de mañana, a la siguiente semana venían de tarde, bueno, pero de mañana tendrían que hacer las tareas para la otra semana. Y los contenidos, por eso ese concepto de recursividad, ¿verdad?, de volver para avanzar, y ese avanzar apunta precisamente a lo formativo, y ahí el concepto de recursividad formativa. No obstante, para ayudar de alguna manera en la organización familiar y en la sistematización del estudio, mientras el alumno no asiste a clase porque tiene que asistir de tarde y no asiste de mañana, durante la mañana, en forma online, proponemos diferentes actividades. Apoyo en matemática, apoyo en física, apoyo en idioma español, apoyo en actividades, en asignaturas de educación judía. En ese sentido, es muy importante lo que la institución está haciendo y los docentes de educación judía están haciendo. Y el taller de una olimpiada de matemática que se da a nivel nacional e internacional, también lo estamos haciendo online. Es decir, tratamos de comprometer al estudiante en este proceso que ustedes llaman bimodal y que nosotros acá decimos es un proceso de alternancia. Y aquí hago un paréntesis. Acá en Uruguay se está usando mucho el concepto de educación híbrida, ¿sí?, para referirse a esto. En lo personal, yo lo he charlado y lo hemos discutido acá en el equipo. En lo personal yo entiendo que la educación híbrida no existe. Es decir, lo que existe es una educación de alternancia o bimodal, como le llaman ustedes, pero el concepto híbrido no creo, no creo que sea válido en este caso. Veo que hay una pregunta en cuanto a quién da las clases de apoyo. Las clases de apoyo las dan profesores que nosotros tenemos en nuestra institución, son los propios profesores, los propios profesores, y en algunos casos tenemos profesores que los chicos ya los conocen porque en la franja de la tarde, en general, algunos subgrupos salían muy temprano. Nosotros no tenemos un horario común de salida de todos los chicos. Entonces, ¿qué hicimos? Reforzamos también los horarios de la tarde. ¿Sí? Reforzamos los horarios de la tarde para que el venir a la escuela, el venir al liceo, sea atractivo no solamente por las asignaturas, sino por el tiempo que van a estar en la institución, que valga la pena moverse, que valga la pena movilizarse, y en algunos casos sí tuvimos que hacer hacer contratos con otro tipo de docentes. Me preguntan por qué no es que no acepte el concepto híbrido, no soy quien para no aceptarlo. Entiendo que el concepto híbrido apunta vulgarmente a ni una cosa ni la otra, y acá en realidad yo creo que está todo definido, ¿sí? Y lo que hay es una alternancia entre lo virtual y lo presencial, o decididamente dos modalidades que se complementan hasta tal punto que de tarde, para seguir colaborando con los chicos, con la formación de los chicos, y algo que necesitan realmente después de todo este periodo, estamos también trabajando online asignaturas como educación física. Tenemos un equipo, un departamento de educación física que especialmente está trabajando en ese sentido. Entonces, no pasa, quizás dije que no lo acepte, pero no es un problema de aceptación, es un problema de conceptualización. Entiendo que no estamos ni en una cosa ni en la otra, estamos en una alternancia, estamos usando los dos procesos para complementar, y ellos mismos se complementan, y son los propios docentes los que lo hacen. Oscar, muchísimas gracias por compartir estos conceptos, creo que nos ayudan a preparar este reencuentro. Y quiero pasar a Karina Ansís, de la Escuela Integral, para que nos comparta un poco cómo ha sido esta preparación previa, en el caso de los niños y las familias,
y también que nos pueda anticipar algo de lo que ha sido el regreso, efectivamente. Ahí teníamos algunas preguntas acerca del trabajo en GAN y el trabajo también en lo que era educación física. Karina, ¿puedes comentarnos y compartirnos algo acerca de estos aspectos? Gracias. Bien, voy a hacer primero referencia a la comunicación. A ver, un momento, voy a bajar un poco acá el volumen porque si no nos vamos a hacer eco. Ahí está. En la escuela tomamos el tema de comunicación con mucha seriedad, hacemos mucho foco en la comunicación, no desde el momento de la pandemia, sino en general. Tenemos un departamento que colabora con nosotros en la comunicación. Cuando esto sucede, esto comienza a invadirnos en nuestras vidas, creo que a todos les toma una sensación de incertidumbre. Nadie conocía esta situación y era muy necesario comunicar todos los pasos. Así que la escuela tomó en forma semanal, diría en un principio, comunicar los pasos a seguir. Cuando nos tomamos los primeros días para organizarnos, como mencionó Oscar, para luego salir al cronograma de Meet, para luego comunicar qué días tenían Meet los alumnos, para luego cuando empezamos a retornar, permanentemente se enviaban comunicaciones, sea por mail, luego por la aplicación de la escuela, que tenemos una aplicación, y así se informaba a las familias. Esto es lo que tiene que ver con el funcionamiento, y esto hablo desde GAN hasta bachillerato. En el caso de secundaria, lo que nos sucedía es que los docentes no se ven obligados, nosotros no los podemos obligar, podemos estimularlos, pero no obligarlos a hacer clases virtuales. Por lo tanto, sí los incentivamos para que tengan contacto con los alumnos y los puedan ver, pero ellos manejaban los horarios de acuerdo ya a la grilla de horarios establecida en la escuela. Esa grilla que formábamos semana a semana a nivel de secundario, los adscritos referentes enviaban a las familias para que los padres pudiesen hacer un seguimiento que los niños estaban ingresando. La grilla en primaria era muy importante, la teníamos que mantener, no la podíamos variar. Comprobamos que estas variaciones, estos cambios que a veces queríamos hacer, generaban incertidumbre, y nuevamente utilizo este término, generaban como movilizaciones importantes en las familias, y si nosotros habíamos establecido que iba a haber un horario determinado, lo teníamos que mantener. Eso fue en CAI y en primaria. Y esto porque también es entendible, los padres estaban en sus casas trabajando, tenían que saber organizarse, que en determinado horario, ustedes lo sabrán bien, necesito darle la computadora a mis hijos, necesito estar con ellos y acompañarlos, los más chiquitos necesitan que se ingresen con ellos. Así que la comunicación era en forma permanente, en principio a través de mail, la aplicación. Nosotros usamos la plataforma de Classroom en nuestra escuela, no usamos Zoom, usamos mayoría Meet, que es la herramienta que ofrece. Classroom lo veníamos utilizando comunicación docente y alumno años anteriores, y ahora se profundizó, por supuesto. Y eso era lo que fue estábamos en la virtualidad. Quiero decir también una cosa muy importante. Nosotros en la comisión de padres, las escuelas judías, todos tenemos comisión, directorio, cada uno lleva otro nombre, el VADA Orim, generó un grupo de personas, el cual era el número referente para cada padre que tuviese una inquietud, una dificultad, se comunicase con este grupo. ¿Sí? El gran grupo se llama Tikkun Olam, en el cual se ayuda a familias necesitadas, y bueno, en fin, todas aquellas cosas que iban surgiendo en el camino, pero ellos fueron los que recepcionaron todas las dudas de los padres. Así fuese de no tengo una computadora para comunicarme y la escuela se le iba a brindar, así fuese temas de no puedo acceder con un docente, y aquellos padres que conformaban este grupo nos iban derivando a cada director las situaciones, y nosotros colaborábamos para poder que el mejor funcionamiento y participación en la escuela. Así que este grupo de Tikkun Olam, formado por los padres de la comisión directiva, fue muy importante. La comunicación por mail, la comunicación por Classroom con los alumnos, familias y alumnos. Quiero decir algo muy importante, allí tenemos, y cuando escribimos con Jimena, niños y familias, comunicación y anticipación, yo le decía a Oscar, nos faltó poner docentes, los docentes también necesitaron mucho de nuestra comunicación y nuestro apoyo, como mencionó Oscar, a través de coordinaciones y de Meet que teníamos con ellos. Previo al regreso a la escuela, hicimos reunión de padres virtuales.
en todo, de GAN a bachillerato. Cada clase con sus directores de sector, tuvimos un encuentro con las familias para prepararlos a los padres, y en primaria, en GAN, con los niños, para prepararlos a nuestro regreso. Se hicieron videos institucionales, mensajes visuales también, para que esta situación de volver a nuestra escuela fuese de lo más amigable. En forma paralela, el departamento psicopedagógico de la escuela se tomó la tarea durante la época que estuvimos en nuestras casas, de llamar a todas las familias telefónicamente a preguntar cómo estaban viviendo esta situación, si necesitaban apoyo y si necesitaban ayuda. Todas las familias de la escuela recibieron un llamado, y nosotros como directores recibimos un llamado al departamento para ver si teníamos algún docente, porque no nos olvidemos que los docentes trabajaban, pero también, y ustedes lo viven en Argentina hoy en día, tienen una parte emocional que deben ser apoyados también. Así que si detectábamos algún funcionario, que los hubo, que necesitaba un apoyo emocional, también nos ocupamos de brindárselo. Eso es en cuanto a la comunicación. Muy importante fueron las reuniones de padres. Los padres necesitaban vernos antes de volver a la escuela. No mandarles un mail y no mandarles un protocolo. Vernos, que se lo contemos. GAN, un tema que preocupa mucho. Seguimos estos pasos que les estoy contando, las familias recibieron los llamados, las familias tuvieron sus reuniones, las familias tuvieron sus contactos con las Morot, pero la gran pregunta nuestra era cómo preparamos el GAN para recibir a los niños. Así que primero nosotros comenzamos, como las fechas que mencionó muy al inicio Oscar, con 4 y 5, y luego fuimos incorporando. Hoy día no estamos con el horario completo, por protocolo del gobierno, sino que tenemos 3 horas, nos faltaba un poquito más para poder llegar al horario completo de los que hacen el medio turno. Por supuesto no tenemos doble turno porque no mencionamos, pero no tenemos habilitación, más allá de estar 4 horas en la escuela, de tener comedor. Así que el GAN lo preparamos físicamente, se acondicionaron aulas, se pueden imaginar que hubo que sacar muchísimos juegos, pinot, aquellos lugares, espacios que utilizamos para los niños de esparcimiento, y dejamos algunas selecciones creamos habrán visto muchas veces, se ve por internet, y llegó el momento que lo hagamos también, los pisos se volvieron juegos también que preparamos, ¿no?, con vinilos, porque tampoco podemos tener en los paneles materiales por el tema de la higiene. Nosotros tenemos que hacer las limpiezas sanitarias y las cartelerías no se pueden estar higienizando. Por lo tanto, tienen que estar limpias. Imagínense para un niño entrar a un GAN sin sus cartelerías, sin las banderas de Israel. Así que todo son vinilos en los pisos y ciertos juegos que tenemos en las quitot. Y en lo que se trabajó fundamentalmente con los padres es, los niños chicos no son capaces de mantener la distancia social. No la pueden tener, no la tienen que tener. Y no la tienen que tener. Y hago hincapié en esto. En Uruguay, y agrego esto a lo que dijo Oscar, la política del gobierno fue ser transparente permanentemente. Nosotros tenemos todos los días, hoy no tanto, pero al principio teníamos comunicación desde Casa de Gobierno. O sea que nosotros como docentes y directores prácticamente nos enterábamos muchas cosas en el mismo momento que las familias, y luego salían los protocolos y los decretos y demás. Se creó una comisión de asesores científicos en Uruguay, de grandes que se voluntarizaron, y ellos son pediatras, infectólogos y demás, reconocidos en el Uruguay internacionalmente, y ellos comunican a través de la radio y de los medios y demás qué es lo conveniente y qué pasa con los niños, que era la gran pregunta. Los niños no son, como se pensó al principio, los mayores transmisores de esta enfermedad. Los niños sufren más en sus casas que cualquier enfermedad que puedan tener en la escuela. Los niños tenían que regresar a la escuela, tener contacto entre pares, y una cosa muy importante que mencionó Oscar, muchos niños, no en nuestra escuela en particular, pero muchos niños a nivel nacional, estaban viviendo situaciones críticas de abuso, de violencia en sus casas, y el único contacto con el afuera iban a ser las escuelas. Por lo tanto, a nivel nacional se enfatizó que era muy importante estimular, se estimuló y se quitó el miedo a los niños a la escuela, y se subrayó
Las enfermedades que para los niños son problemáticas no han llegado aún. Van a llegar los famosos virus que llegan después y que tienen de nivel de mortalidad de 3 años para abajo. Y esas son las que pueden llegar a posterior. Y esas son las que los niños transmiten a los adultos, no este virus. Por lo tanto, hay que traer a los niños a la escuela. Y con este apoyo que tuvimos, digamos, a nivel nacional, que el mensaje que dio el gobierno y el trabajo que se hace de las casas, tenemos el 100% de asistencia en el GAN. Y si ustedes me preguntan cómo fue el retorno fue feliz. Los niños, yo lo digo en cada reunión que tenemos de directores, y eso lo digo en todo nivel, son los que se llevan todas las estrellas, son los que más se adecúan, son los que más establecen las reglas. Estos niños que nosotros, recuerden que nosotros no tuvimos cuarentena obligatoria en Uruguay, estos niños salen de acá de la escuela y se van a pijamadas en sus casas. Y nosotros acá les hacemos tomar distancia. Pero en la escuela, para ellos, es obvio todo esto. Y los adolescentes no lo desafían, ¿sí? Entonces, el GAN fue un lugar para ellos seguro. Y creo que lo más importante es seguro. Se toma la temperatura. Si nosotros tenemos para entrar a la escuela, el protocolo es, primero, las entradas son escalonadas, esto a nivel gobierno, se estableció como protocolo, tuvimos que coordinar los 3 sectores, todos entrar escalonados. Entramos con alfombras sanitarias, alcohol gel en las manos, y se toma la temperatura. No es obligatorio tomar la temperatura, la escuela la toma en forma aleatoria. Porque tuvimos muchas idas y vueltas. Pensábamos tomarla a todos, hicimos la prueba entre directores y no íbamos a entrar nunca todos a la escuela. Por lo tanto, es en forma aleatoria. Y también hay un documento en el cual se firman de que se toma la responsabilidad de, ante cualquier síntoma, entonces no enviarlos a la escuela. En la escuela los docentes enseñan con la máscara, protector transparente primero y segundo para que se la puedan sacar y le puedan ver lo gestual. A nivel nacional los niños no deben llevar máscara en GAN y en primaria, en jardín y en primaria, sí es obligatorio en secundaria, tanto docentes y alumnos, porque es la franja más que puede transmitir más. Karina, mencionabas antes bueno, esta idea como... y una cosa importante en el GAN, sí, los padres no pueden ingresar, nosotros a la escuela no puede ingresar nadie que no sea funcionario o alumno. Por lo tanto, imagínense a los chiquititos volviendo al GAN, hay padres, los más chiquititos tuvieron una zona donde ellos podían ingresar, pero los padres no pueden entrar a la escuela. No sé si Jimena... ¿Querés que agregue algo más? Si hay alguna pregunta. Me pareció importante destacar algo que conversamos, que tiene que ver con la preparación de los padres para que justamente sepan que sus niños van a estar cerca de otros niños en el GAN, y contabas también que el 100% de los estudiantes volvió a clase, que tiene que ver con entender y hacer, volver a la escuela como un lugar de seguridad y de tranquilidad. Quiero agradecerte, Karina, y sí. No, yo solo quería hacer una cosita más chiquitita a sumar a esto. Nosotros ya hicimos 2 veces, ¿verdad? Los que estuvieron de mañana, los que estuvieron de tarde a nivel, ya hicimos la rotación. Ya estamos viendo, ya podemos empezar a evaluar los que estuvieron en su casa y ahora vuelven. Y les puedo decir que es nutrirse de la alegría de los niños. Nosotros como educadores nos nutrimos de estos niños, y los niños nos ven y están contentos de reencontrarse con las caras, eso sucede. Y los padres, a nivel de comunicación, recibieron el soporte y hoy en día les dio seguridad. Así que no tenemos padres hoy en día, que eso es muy importante, quería subrayar eso. Y el fin de semana pasado, que no es un detalle menor, se sumaron las Tnut Noar, se sumaron los movimientos juveniles, nuestros 7 Tnut Noar, nuestros 7 movimientos juveniles, donde casi el 100% de nuestra población asiste, ya comenzaron en la presencialidad también. Gracias, Karina. Evidentemente también, como decís, las familias tienen que ser aliadas y digamos, generar lazos de mucha confianza y trabajar con ellas también. En el caso de ustedes han publicado videos en las redes donde también les dan la bienvenida a los estudiantes y los van preparando para ese reencuentro. Quiero darle unos últimos minutos a Braja para que nos comente cómo es esto de pensar a la escuela como un lugar seguro, ¿sí? Cómo ayudamos a que todos volvamos a la escuela con tranquilidad, con seguridad, y sobre todo, como hablábamos también previamente, entendiendo que
esta situación es una situación que provoca cierto conflicto y cierto trauma, me comentabas vos, Braja, y cómo se trabaja esta situación para el regreso. Tenemos unos ultimísimos minutos, Braja, por lo cual te agradecería como la mayor síntesis que nos puedas brindar en este sentido, pero bueno, que puedas compartirnos estas líneas como para ya ir cerrando. Braja, ¿nos escuchás? Voy a tratar de hacer más con énfasis, pero primero es muy importante para mí decir que la mayoría del trabajo que ha sido en esa época es en los colegios. No son los órdenes, no son las reglas, no es el apoyo y no son los expertos. La mayoría del trabajo ha pasado en cada colegio y colegio con sus directores y sus profesores, con su team directivo, con sus expertos inside, los que trabajan en el colegio. La mayoría de los inventos, la mayoría de los programas de enseñanza nueva, la mayoría de enseñanza, cómo tenemos que trabajar de lejos por el Internet. Lo importante es que los que están aquí, que son directores de colegios, que son profesores, que son del team directivo, sepan y toman su autonomía para hacer el trabajo con sus equipos, porque la situación es una situación difícil y la fuerza interna de cada colegio tiene la posibilidad de dar la respuesta que es la adecuada a su población o a su lugar donde viven, ¿ok? Kehilá se dice en hebreo. Ahora, es importante a su comunidad. Es importante que un colegio aprenda de otro. Lo que hemos decidido es que los directores se encontraban por el Zoom varias veces conmigo, con otros expertos, para que cada uno habla, charla, comenta qué él hace con sus equipos, qué problemas tiene y qué tiene de dar a sus equipos, ¿ok? Eso ha transformado muchas cosas buenas, mucho apoyo para ellos. Ahora, a punto que tú pediste que hablo ahora, y voy a decirlo muy corto. En Israel tenemos en cada colegio, me imagino que en todo el mundo, consultoras. Entonces trabajamos siempre en una forma psicopedagógica. ¿Okay? Cuando volvemos al colegio, damos un apoyo psicológico con los consultoras y con los profesores, primero que todo a los profesores, a los que enseñan los niños. Había mucho miedo sobre la enfermedad, regresar, estar con los alumnos en la clase. Entonces, por el Zoom, cada director con sus consultora, con el psicológico del Beit Sefer, del colegio, hicieron varios meetings, varios encuentros para dar apoyo, para enseñar, porque si no apoyamos los profesores, ellos no van a poder apoyar los alumnos. Tenemos dos círculos. Primero, tenemos que apoyar los directores, los profesores, y después ellos van a poder hacer el trabajo con los niños. Si había un profesor enfermo, tenía alguien en la casa enfermo, no tenía que regresar a su colegio. Hicimos el grupo de profesores ha disminuido, pero no hicimos una presión sobre personas que son enfermos o no pueden volver para que vuelvan en una forma que no pueden hacerlo. Mientras tanto, las que sí podían volver, hicimos que el día de sus trabajos sea más corto, sea más cómodo, sea más posible para ellos con el apoyo psicológico mientras tanto. Ahora, las consultoras de los colegios prepararon, ¿ok? Con eso es algo que hacemos en muchas ocasiones.
prepararon algunas clases o direcciones, cómo recibir los niños, cómo hacer esas discusiones primarias en los días primeros, cómo abrir los corazones de los niños, los sentimientos, sacar afuera los miedos, los que se preocupan los niños, y darles respuestas poco a poco para que puedan volver a ser alumnos en el colegio sin esa experiencia difícil que ha recibido o que ha pasado anteriormente. A los padres. También a los padres hemos dado apoyo. Los directores y los profesores se reunieron con las clases explicando por Zoom, todo por Zoom a los padres, cómo va a ser ese trayecto, cómo van a regresar los niños, sobre los 2 metros de distancia, sobre el tapabocas, sobre el alcohol gel, sobre el programa que va a seguir para disminuir los miedos. Había mucho apoyo, mucha discusión sobre eso. Cuando en alguna clase se encuentra un alumno enfermo, la profesora misma avisa a los que van a distancia, van a ser con distancia, van a tener que estar en sus casas ahora. Cada uno explica y después se unen todos los profesores de esa clase en Zoom y la directora explica qué está pasando. Todos los padres se unen en el Zoom de esa clase y explican qué pasó, ¿ok? Para dar este apoyo psicológicamente a los alumnos, a las profesoras y a los padres. Entonces es un trabajo diario, cada vez tenemos que pensar en otras formas de hacerlo. Tenemos esta experiencia de dar apoyo psicológico, ¿ok? Y tenemos esto normalmente en los colegios, me imagino que en todo el mundo, pero en esa época, ¿ok? La forma de regresar al colegio, la forma de hablar con los niños, por ejemplo, hemos pensado en hablar solamente en forma positiva con los niños, no hablar sobre el miedo, sobre nuestra fuerza de sobrevivir el miedo, ¿ok? Sobre todo en palabras positivas, ¿ok? Cada colegio recibieron recomendaciones cómo hacerlo y con sus equipos han haciendo primero con las profesoras, segundo con los niños. Gracias, en ese sentido hay una pregunta sobre el nivel de flexibilidad o autonomía de los colegios para decidir sobre estos aspectos. Entiendo que era alto el grado de autonomía, ¿cierto? ¿Qué aspecto? Aspectos de cómo manejarse dentro de las escuelas. Ok, prácticamente... a nivel de protocolos, de seguridad, de salud. Nivel de protocolo de seguridad y de salud, ese viene del gobierno. Eso tenemos todo el mismo protocolo, ¿ok? 2 metros de distancia, tapabocas, eso es lo mismo en todos los colegios. Llega del gobierno, pero el colegio tiene autonomía en hacer sus días, cómo funcionan sus días, cuántas horas, quién está en qué clase, quién entra. Por ejemplo, hay colegios que unas clases empezaron a las 8, las otras a las 12, ¿ok? Para poder, hablamos sobre eso, no quiero repetir lo que hemos discutido anteriormente. Pero sí, el director me decía a mí, yo puedo dar tal y tal cursos a tal y tal alumnos. Eso fue lo que él hizo, ¿ok? Con sus alumnos, con sus profesores, cada uno tenía que decidir qué hace, qué temas, cuántas horas diarias. No hemos obligados, no era nada obligatorio, ¿ok? Los niños no era obligatorio que vuelvan a sus clases. Los padres podían dejarlos en la casa. Prácticamente, por ejemplo, en Givatayim, a los chiquitos en primaria, llegaron 90% de los niños llegaron a sus colegios para estudiar, 90 y más %. Llegaron cada día.
Esto que comentás, Braja, da cuenta de efectivamente el trabajo previo, ¿no? Y la posibilidad de, digamos, de afrontar esta situación, como comentabas, de una manera positiva, como un regreso necesario y esta posibilidad de reencontrarnos como algo deseado, ¿no? Porque tanto en Uruguay mencionaban el 100% de los alumnos asistiendo, en este caso comentas el 90%, digo, da cuenta de una preparación como algo relevante para la vuelta a clase, y por otro lado, esta vuelta a la escuela en realidad como espacio físico, y lo importante de este reencuentro y el modo, tanto desde las cuestiones vinculadas a la educación, como lo emocional, como sustento importante, ¿no? No sé si querías hacer algún último comentario, Braja, y ya iremos cerrando. Yo pienso que discutimos bastante, la discusión era bastante interesante y larga. Lo más que es importante para mí es apoyar y dar fuerza a los directores y a los que están en cada colegio. Ellos dan la mayoría del trabajo y de ellos vamos todos a aprender cómo enfrentar esta situación. Los expertos más grandes van a ser los directores y el team directivo de cada colegio. Y yo realmente tengo mucho cariño y animamina, no sé cómo se dice, creo en la fuerza de ellos de hacer este cambio, y vimos que cuando empezó esta situación yo no sabía si los profesores van a poder dar esas respuestas de larga distancia. Y han llevado ese goal, ese objetivo en forma excepcional, en forma muy buena para esa época. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es con ellos preparar el año que entra por 3 situaciones. Que estamos estudiando normalmente, que estamos estudiando hibrídicamente y que estamos estudiando de las casas. 3 escenarios posibles. Y 3 planificaciones, 3 planes de acción posibles. Todos los que estamos planeando ahora está por esas 3 rutas. También mi plan de trabajo tiene que tener esas 3 rutas, ¿ok? Y tenemos muchas preguntas, no tenemos muchos Simanei Kriá, no sabemos todos. No tenemos respuestas todavía. Afirmaciones. Eso. Bueno, en definitiva, digo, Braja, vuelves al inicio de tu exposición cuando decías que la flexibilidad es un aspecto también central en todo esto, ¿no? Pensar escenarios posibles, respuestas alternativas. Te agradezco muchísimo, Braja. Les agradezco a los 4 expositores, a Tali Levi, a Oscar Yáñez, a Karina Ancís, a Braja Breyer. Ha sido un placer escucharlos, nos han permitido avanzar muchísimo en lo que nosotros podamos pensar y planear de acá en adelante. Quiero darle, antes de despedirnos, la palabra a Dafna Zaslavsky para que pueda compartir algunos últimos pensamientos y ya nos vamos despidiendo. Sí, muchas gracias. Trataré de rescatar, digamos, lo más destacable. Se dijeron cosas muy valiosas. Vamos a decir que nos estamos preparando, Oscar lo resumió así, desde la perspectiva sanitaria, pedagógica, logística y aumento psicológica. Aquí hay varias cosas que hay que tal vez retomar lo que dijo Braja, en cuanto a en dónde podemos ser autónomos y dónde tenemos protocolos a seguir y dónde podemos realmente verlo desde una profundidad hacia el interior de cada institución, preparando a los docentes y a los padres. La parte de la comunicación es fundamental. Rescato lo que dijo Tali de la formación de líderes, la formación de docentes, las instituciones
de formación de docentes tienen que cambiar, porque pues ¿quién es el docente del futuro? Es aquel docente que va a ser capaz de darle respuesta al estudiante del futuro, y quién es, y qué se requiere para ello. Y bueno, todo lo que hablamos desde quién es el docente en este rol tan esencial en llevar todas esas nuevas etapas de nuestra vida laboral y educativa. Y por ahí todo lo que dijo Karina del preescolar me pareció también muy importante para entender cómo finalmente le damos a los niños la seguridad de que están bien en el lugar donde tienen que estar, en el preescolar, y no tengamos ese temor constante, tratar de ver cómo nos relajamos en los aspectos que se pueda relajar y en los aspectos que podamos transmitir que está bien, que no estamos haciendo algo incorrecto. Me pareció que en general, bueno, agradecemos a todos por sus exposiciones. Por supuesto, nos llevamos estas reflexiones, pues todos los que tenemos que pensar, como decían, en 3 escenarios diferentes, desde el modelo, decía Oscar, la alternancia, ¿no? Entre los modelos, la forma paralela de hacerlo lo remoto con lo presencial, y les agradecemos, les deseamos a todos pues lo mejor en la realidad que tengan. Gracias, Dafna. Gracias por la oportunidad de participar en este grupo. Fue muy interesante y me alegró mucho poder estar en este grupo. Gracias, Jimena, gracias, Zvika, y gracias, Tali, por la oportunidad. Yo quiero, Ramena, si me permitís, agradecer en nombre mío, en nombre de Oscar, la oportunidad de compartir. Para nosotros es muy importante, nosotros tuvimos que hacer un largo proceso para prepararnos y nos enriquece poder compartir nuestra experiencia, que por supuesto continuará, así que quizás haya otras oportunidades, y quizás esto genere un próximo encuentro. Nos quedamos a disposición con mucho gusto. Creo que es un pienso, nosotros estamos en un momento más anticipado que Argentina, pero seguramente tendremos un momento, y si Dios quiere, que el año que viene estemos todos en una situación bastante parecida y podamos contar el después. Y decirles que da mucho trabajo, mucho pienso, pero es tan gratificante el reencuentro con los alumnos que lo vale todo. Gracias, Karina. Creo que no hay mejor manera de terminar que con tus palabras, porque sabemos que pensar este reencuentro nos va a llevar mucho, porque tenemos que construirnos en muchos sentidos y tenemos que pensar la escuela de un modo distinto, pero que esa gratificación por ese reencuentro tan ansiado y tan deseado sí que vale la pena. Gracias, Tali, Levi, por acompañarnos, gracias Braja, Breyer, gracias Oscar Yáñez, gracias Karina Ansis. Ha sido un placer escucharlos y sin duda que nos han iluminado con sus reflexiones y sus experiencias. Apelamos y creemos que compartir experiencias nos enriquece a todos, y desde ese lugar es que lo estamos haciendo para que nos ayuden a pensar de aquí en adelante. Quiero agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron hoy o a quienes hicieron posible este encuentro, y también pedirles que ya compartimos ahí en el chat para que quienes puedan responder la encuesta, para bueno, escucharlos y saber qué les ha parecido este encuentro. Quiero agradecer entonces a Badajinu de México, a Feja Argentina, perdón que parece que hay un micrófono encendido. Quiero agradecer especialmente a Zvika desde la Sojnut con su representación en Cono Sur, y bueno, desde la Universidad Hebraica y desde BAMA, me tomo la atribución, Dafna, de agradecerles muchísimo por participar, y bueno, decirles que seguiremos con nuevas actividades y que les estaremos informando pronto. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches y buen día para todos. Gracias. Gracias, Todá. Gracias. Tali, gracias. תודה רבה, היה מלמד, מעניין, תודה. Gracias, Dafna. Todá, Braja.
היה מעניין מאוד ותודה לכם. Muy interesante, muchas gracias. כן. Hasta que supiste español, Rafa, y ahora...